Bueno, pues muchas gracias por haber venido a esta plática. Les voy a comentar un poco qué es la exploración geofísica. No sé si ustedes ya saben, todos son de áreas de ingenierías o no son de áreas de ingenierías. Sí. Entonces, ¿qué es la geofísica? Y por ahí dicen, no, pues es una ciencia, estudia la Tierra. Pues sí, sí estudia la Tierra y la cosa, dicen que es medio científica, pero fíjense que no. Es más bien como más intuitiva la situación, pero nos tenemos que apoyar en cosas más científicas, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar para qué nos sirve y que su imaginación aquí va a dar todo lo que se puede. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Esto es un cráter en Yucatán, muy famoso a últimas fechas, que es el cráter del Chicxulub. Está de abajo hacia arriba el orden. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues eso sería una imagen de satélite que no es muy clara, la que está hasta abajo, y luego vamos viendo cómo sería por capas por debajo. Pero entonces, ¿cómo sería por capas abajo? Yo me lo puedo imaginar como quiera, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Yo lo imagino como a mi libre entender. Esta zona es muy plana, o sea, ¿por qué se les ocurrió que ahí hay un cráter abajo y que se impactó un meteorito y que además se echó a todos los dinosaurios? Bueno, se les ocurrió porque ahí abajo hay algo que llamamos anomalía gravimétrica y magnética. ¿Y eso quién la midió? Bueno, yo les voy a platicar más o menos cómo se midió y por qué la imaginación de la gente dio para matarse a los dinosaurios también y en qué se basan sus suposiciones. Esto, pues, si algunos han ido a Teotihuacán, identifican que es la pirámide de la Luna. ¿Han entrado a túneles en Teotihuacán ustedes? Pues es una zona llenísima de túneles, pero la gente solo ve las pirámides, o sea, del suelo para arriba y para abajo no ven nada. Incluso hubo túneles que se utilizaron para ceremonias religiosas en la época de los teotihuacanos y de los aztecas. Son dos culturas distintas y no coexistieron, estuvieron en tiempos diferentes. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Bueno, pues también nos dedicamos a encontrar cuevas, túneles, y ver para qué habían servido, y ya los arqueólogos se dedicaron a darle la otra parte de esta imaginación de la que yo les hablaba. Aquí nos la pasamos imaginando siempre. Luego lo que tenemos es nuevamente esta estructura del cráter que les había yo mostrado, y ustedes van a imaginar que eso que ven en la parte de arriba es lo que está debajo de toda esta zona calcárea plana maravillosa, y eso nunca lo verán. O sea, esto es nada más un proceso de tratamiento de datos que es una buena parte de lo que se ocupa la geofísica y de lo que yo les voy a platicar. Y del otro lado, bueno, vemos realzado todo lo que sería el comportamiento magnético de este mismo cráter del Chicxulub. Bueno, esta es otra parte imaginativa, pero en otro lado. Esto es en Hermosillo, y es lo mismo. Es como si ustedes le quitaran varias capas de tierra a la superficie y vieran que está debajo. Entonces nosotros en geofísica nos vamos a dedicar una buena parte de nuestro tiempo a imaginar qué hay debajo de la superficie de la Tierra. Y siempre vemos para abajo, o sea, en general no vemos para arriba como en las pirámides o como los astrólogos, perdón, astrónomos, por si no se enojan, vemos siempre abajo de la Tierra y no vemos nada, todo lo medimos y luego pues nos imaginamos que habría abajo. Esta imaginación, ¿en base a qué la hacemos? Pues aquí todos tenemos derecho a imaginar, y es lo único que el hombre no ha podido coartar de nadie, pero tenemos que demostrar por qué nos imaginamos algo, y entonces nosotros nos basamos en lo que llamamos los métodos geofísicos, que son gravimetría, magnetometría, sismología, métodos eléctricos y magnetotelúricos. En estos 5 rubros se agrupa la mayor parte de los métodos geofísicos que actualmente se utilizan. Dentro de cada uno de ellos hay varias variantes en donde solo tomamos una partecita de cada una de estos campos, y hay gente que se especializa mucho en esa pequeña parte de cada uno de los campos que aquí les acabo de señalar.
Entonces, después, obviamente, para que podamos hacer una relación entre la utilidad que esta área nos está brindando, les voy a mostrar unos ejemplos de algunos proyectos de investigación que nosotros hemos realizado en el grupo de exploración geofísica de este instituto. Bueno, vamos a iniciar con lo que sería la magnetometría. Todos saben qué es la magnetometría. ¿Saben que la Tierra tiene un campo magnético? ¿Sí saben todos? Bueno, todos saben, desde las épocas de la navegación, en que hay una cosa que se llama brújula y que nos muestra dónde está lo que sería el norte magnético. ¿Pero por qué? ¿Porque tenemos un imanzote dentro de la Tierra o por qué? Bueno, para empezar, el norte y sur geográficos no coinciden con el norte y sur magnéticos. No conocemos a ciencia cierta cuál es el origen del campo magnético de la Tierra, pero sí sabemos que lo podemos medir y que cualquier variación que haya de este campo magnético en la Tierra sobre la corteza se debe a todos los objetos que son susceptibles de ser magnetizados. Ahora, ¿quiénes son estos objetos susceptibles de ser magnetizados? Pues las rocas, todas las rocas. La magnetita la conocemos todos y nos hemos divertido mucho jugando con imanes. Pero acá lo que hacemos, como estos campos deben ser muy ligeramente modificados, pues lo que hacemos es, para empezar, poder distinguir cuáles serían las componentes de este campo magnético. O sea, el campo magnético se lo imaginan como si fuera un vector que, pues en unos lados sale de la Tierra, esa Tierra que se ve en ocasiones como un gran imanzote, y entonces en los polos justamente esas líneas salen de forma vertical, o sea, salen de la Tierra. Y en el ecuador, pues nos pasarían paralelos a la superficie en la que estamos. Entonces hay que tener en cuenta la posición y cómo vamos a separar estas componentes del campo magnético. ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay unas cosas que se llaman magnetómetros, bien originales, ¿verdad? Porque si es magnético, pues magnetómetros. ¿Qué es? Bueno, un magnetómetro no es otra cosa que un material susceptible de ser magnetizado. ¿Cómo? Bueno, yo no puedo dejar que el campo actúe libremente, el campo magnético de la Tierra. Lo que yo hago es, a través de una bobina que está ahí simbolizada, hago que este material susceptible de ser magnetizado se oriente hacia un lugar determinado que yo fijo porque yo aplico la corriente, e inmediatamente después, ¿qué le va a pasar a todos estos pequeños dipolos magnéticos? Bueno, pues lo que les va a pasar es que se van a regresar ¿hacia dónde? Hacia donde el campo magnético actual de la Tierra está. Y entonces se orientan en ese punto y ahí yo los mido. Entonces, bueno, esto no es así nada más muy simple. Hay un amplificador, hay un cristal oscilador, hay almacenamiento, hay cómputo detrás, están una serie de tarjetas que registran esto, y después, pues entonces yo agarro todos mis datitos, los filtro, le quito el ruido, porque un magnetómetro es susceptible de medir incluso unos clavos en una pierna de alguien que se cayó por ahí. Luego los médicos se dedicaron a meterle placas de platino. O sea, son aparatos tan sensibles que pueden medir cualquier variación del campo magnético, muy similar a los detectores cuando ustedes pasan hacia los aeropuertos. Entonces, yo tengo que hacer una serie de procesos para que esta información que yo estoy midiendo la pueda interpretar en función de lo que será la geofísica. Entonces aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de un lugar que le ha dado mucho petróleo a México, que se conoce como la Faja de Oro, y es la cuenca Tampico-Misantla. Eso, como pueden ustedes observar, está en el Golfo de México, es la parte de Veracruz y un poquito más para arriba, en Tampico. Bueno, lo único que ustedes ven en superficie o que vieron los petroleros es lo que tienen del lado derecho. Ahí lo que ustedes ven son las zonas productoras, o sea, donde le han hecho hoyo y sale petróleo. ¿Por qué? Curiosamente, ven ustedes que se alinean las zonas y hay una al interior, ya cerca de la costa, donde no hay nada. Bueno, no crean que no hicieron hoyos los petroleros, claro que hicieron pozos, pero ¿qué explica el que este comportamiento se dé en zonas petroleras?
Bueno, pues lo que lo explica simplemente es cómo está conformado lo que llamamos basamento, o sea, las rocas duras que están debajo de lo que nosotros vemos y que buena parte del tiempo es lo que los geofísicos nos dedicamos a buscar. ¿Cómo es este basamento? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la tectónica? ¿Cuáles son las fallas? ¿Y por qué por ahí se van los hidrocarburos y por qué no? Entonces, lo que tienen acá son rocas del basamento y si ustedes se fijan, siguen esa misma alineación, la que en superficie nosotros vemos. Es curioso, ¿no? Bueno, esto es lo que sería la interpretación del campo magnético medido a través de muchas campañas de exploración en esta zona. Vean, esas líneas que tienen ahí punteadas blancas son justamente las que delimitan la zona en donde se encuentran los pozos productores de petróleo y que coinciden con lo que nosotros llamamos altos magnéticos, si los ven, son los que están marcados en rojo. Entonces, después de hacer un proceso, después de haber ido a jugar con los aparatitos estos que se llaman magnetómetros y de haberle medido el campo magnético a toda esa zona, estamos en capacidad de decir que hay una estructura geológica que sigue esta conformación magnética y ojo, no es que el petróleo se magnetice, no, estoy hablando de las rocas en las que el petróleo está contenido. Entonces, estos altos magnéticos justamente nos indican por qué en esa zona se encuentran los productores. Bueno, ahora les voy a platicar un poco de lo que es la gravedad. Bueno, no es otra cosa que una manifestación de la atracción que dos masas cualquiera ejercen entre ellas. Esa sería la definición, digamos, más general de lo que es la gravedad. Es la atracción de masas, nada más por el hecho de ser masas. Entonces, ¿quiénes serían las masas en este caso? Bueno, pues la masa más importante con la que nosotros nos topamos siempre y en la que estamos y de la que nunca saldremos y aún después de muertos estaremos ahí, es la Tierra, ¿sí? Que es lo que yo puse como masa 1. ¿Y cómo le voy a medir a esta Tierra su gravedad si yo estoy encima y siempre ando por ahí? Bueno, resulta que también la gravedad, igual que el campo magnético, pues tiene una componente global grandotota, que es la masota, y una cáscara, que es lo que nosotros llamamos la corteza. La corteza es en donde nosotros vivimos, es la parte más superficial de la Tierra, y seguramente alguna vez han visto cómo la Tierra es subdividida por capas, núcleo, manto, corteza, etcétera, ¿sí? Y todas sus subdivisiones. Bueno, en este caso, nosotros no nos vamos a quedar con la masota, se la quitamos y nos quedamos con la pura cáscara y le vemos a la cáscara qué es lo que tiene encima. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos obviamente con un aparato que se llama gravímetro y que no es otra cosa que una masita sostenida por resortes extremadamente sensibles que incluso al paso de una persona oscilarían. Y a eso le llamamos gravímetro, obviamente. Esto lo que hace es, cuando yo paso y encuentro un objeto masivo debajo de mí, pues la masita se jala más. Cuando debajo es todo homogéneo, pues no le pasa nada. Cuando tengo un cerro junto, pues la masita se desvía hacia el cerro. De manera que todo lo que sean valles, cuencas, montañas, deberán de ser contempladas para hacer una interpretación gravimétrica. ¿Y cómo lo hago? Pues igual que en magnetometría, cojo mi aparatito que como ustedes ven ya no ven dónde está la masita. Estas masas y los resortes han ido cambiando. Antes eran completamente mecánicos, ahora son digitales, ahora hay campos magnéticos que mandan el registro de cuánto se movió la masita. Y entonces, lo único que ustedes verán en cualquiera de los casos y con cualquier equipo geofísico es una consola muy similar a esta que solo es de almacenamiento de datos. Bueno, aquí tenemos a alguien haciendo un levantamiento gravimétrico con el aparato que ustedes ven arriba, que es anterior al que les acabo de mostrar en la diapositiva que vieron, y debajo es lo que conocemos
como anomalía de Bouguer. ¿Qué es esto? Bueno, en este caso volvemos al ejemplo que les había yo mostrado hace un momento, en donde estábamos hablando de la cuenca Tampico-Misantla, y en donde podemos observar aquí ya la gravedad. No es la magnetometría, sino la gravedad. Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 diapositivas, en la zona marcada por las líneas punteadas se encontraba máximos magnéticos. Y acá ven que no se parece. No vemos lo mismo con la magnetometría y con la gravimetría. ¿Por qué? Porque la magnetometría lo que nos permite ver es cuáles son las características magnéticas de las rocas. Y la gravimetría lo que nos deja ver es cuál es su densidad, o sea, cuál es su masa dividida entre el volumen para una gravedad terrestre. Eso es lo que tenemos. Entonces estamos viendo propiedades físicas diferentes en cada uno de los métodos. Pero para poder conformar después este basamento, pues lo que yo hago es, tomo lo que vi como un basamento magnético, o sea, qué forma tenía. Luego veo qué forma tiene la gravedad. Y eso debe corresponder a un solo cuerpo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Digo, es el que está abajo. Y el cuerpo que está abajo solo es uno. Que sus propiedades difieran de pedacito a pedacito es otra cosa, pero es solo uno. Entonces, eso me sirve como indicador para saber en qué posición, en profundidad, está este objeto y qué forma tiene. ¿Por qué ya no quiere? Ok. Bueno, lo que tienen arriba, como les decía, es lo que se conoce como anomalía de Bouguer, que no es otra cosa que haber tomado la señal gravimétrica, haberla medido, haberle quitado todas sus fluctuaciones, filtrarla y quedarme solo con la parte de información que a mí me interesa. A eso que está arriba le hacemos un corte en profundidad, como el que ven acá, abajo, y luego lo interpretamos. ¿Qué le interpretamos? O sea, ¿qué es lo que nos imaginamos? Bueno, lo que nos imaginamos es lo que tienen de qué lado, en el lado derecho. Lo que tienen en la gráfica es lo que se llama anomalía medida, es lo que un gravímetro me hubiera dado si yo camino por encima de la estructura que ustedes ven. Luego ya le quito la masota grande de la Tierra, le quito los efectos de todo lo que tiene en su entorno, y eso que me deja es la anomalía que ustedes tienen ahí, que se llama de Bouguer y que es lo que yo puedo interpretar. Yo puedo imaginar qué hay debajo, y para eso existen programas de cómputo muy complicados que hacen uso de todo lo que se llaman métodos numéricos. Y lo que es la matemática de ecuaciones diferenciales parciales, que también es muy compleja. Entonces, nosotros no solo nos dedicamos a ir al campo, a tomar medidas y ver cómo salen los datos, sino que también tenemos que procesar los datos. Entonces, ¿para qué procesarlos? Bueno, pues para quitarles toda la parte de información que no nos interesa. O que para el caso en el que estamos buscando petróleo o buscando condiciones de mantos acuíferos, no es importante. Entonces eso se lo quitamos. Y eso que interpreto es esa geometría rara que ven abajo. Esto se conoce como programas de inversión. Son programas de cómputo que a partir de unos datos, o sea, la anomalía observada, me dice por dónde estaría el horizonte de una densidad igual. Y ya con eso yo infiero qué estructura geológica me daría. Entonces, para ello necesitamos una colaboración importante de la geología. No se puede hacer uso de nuestra imaginación de forma así completamente abierta. Tenemos que ver cuál es la geología de una zona, cuál es el entorno geológico del lugar en el que yo estoy trabajando, qué tipo de materiales geológicos o litologías tengo ahí, y luego decir, en base a estas litologías y a las propiedades físicas de densidad, magnetometría, etcétera, yo infiero que eso que está ahí, que parece una piedra abajo y que me causa una anomalía magnética, pues son naices o brechas o lo que se les ocurra, pero siempre es en función
de la litología que existe en la zona y de lo que la geología nos infiere, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo la gravimetría nos ayudó a delimitar las zonas en la que la intrusión salina, en una zona que se conoce como Costa de Hermosillo, llegó e incluso pasa por algunas fallas prácticamente hasta la ciudad de Hermosillo. Esto es lo que se conoce como anomalía de Bouguer. Quiero que la observen bien, o sea que no ven mucho, ahí nada más ven algunas manchas rojas y es todo lo que pueden observar. Pero aquí, justamente donde están esas rayas, que significan los caminos de las zonas agrícolas, no se ve muy claramente, está ligeramente más azulito, más claro lo verde, pero no se ve. Bueno, esto ya es una interpretación o lo que llamamos modelo inverso del basamento, y como ustedes pueden observar, que no sé si sea muy claro, parece una superficie arrugada, toda chueca y con sumidas y levantadas. Justamente la zona que ustedes tienen aquí es la que quedaría enfrente de lo que es la costa, realmente la costa de Hermosillo, ¿no? Y aquí ven una especie de cuenca, aquí ven levantamientos, todas las zonas oscuras son levantamientos. Esto lo podemos comparar con la tectónica de esa zona. Y luego, los químicos, que también intervienen en todos los proyectos, porque también es una parte integral para hacer la interpretación de todo lo que podría ser útil en la geofísica, pues nos dijeron que aquí los sólidos totales disueltos, que es la cantidad de sólidos que tiene disuelta el agua, pues se incrementa obviamente hacia la costa. ¿Por qué? Porque tenemos agua salada ahí, es agua de mar, y hacia el interior es agua dulce. Ustedes pueden ver, aunque no estén familiarizados con esto, que tenemos del orden de 1000, 2000 hasta 8000 partes por millón, y que hacia el interior pues estamos hablando de 200, 300, y de repente en Hermosillo se nos vuelve a disparar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto pasa? ¿Qué relación tendría la costa, que está a varios kilómetros de la ciudad de Hermosillo, con Hermosillo? Bueno, pues en la imagen anterior que les mostré, y que no me puedo regresar, que era esta sábana deformada, ustedes veían que justamente en esta zona tienen una especie de cuenca y que luego una especie de canal con un alto aquí. Bueno, pues eso es lo que está pasando, que el basamento, que es duro, que es impermeable, no deja que el agua salada se meta más, lo que fue muy interesante. Justamente donde ven ese corredor es donde puede pasar un poco el agua de mar, pero aquí se detiene. En estas zonas que son más altas, que son basamento más alto, con fallas, y que impiden el paso del agua salada, o sea, para beneficio de la gente que vive en esta zona, y que riega de forma indiscriminada, es decir, que explota el acuífero con un abatimiento de más de 200 metros, o sea, imaginen la superficie y 200 metros para abajo. Son 150 metros los que alrededor de 30 años el hombre ha consumido. Como ven, el impacto que esto puede causar en el acuífero, pues es incluso llegar a secarlo y causar una zona desértica muy importante. En esta zona tenemos una intrusión salina de 30 kilómetros, o sea que ya llegamos hasta acá con agua salada, y donde ya todas las zonas de siembra se perdieron. Entonces, ¿por qué es importante hacer los estudios de geofísica? Bueno, es importante hacer todos los estudios posibles, no solo los de geofísica. La geohidrología nos permitiría decir, bueno, ustedes pueden explotar hasta tanto, pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque ya no hay equilibrio, lo que entra no es lo que están sacando más de lo que entra, y es como en la economía, ¿no? Si gastamos más de lo que tenemos, pues llega un momento que nada más acabamos endeudados. En este caso, pues acabamos sin agua, que es muy grave. O sin agua de buena calidad, es decir, agua salada, y a ver para qué les sirve el agua salada. Se seca nada más toda la zona productora y además se echa a perder la tierra. Entonces, en este caso, la parte de gravimetría nos sirvió para decirles, bueno, tienen a su favor la tectónica,
que afortunadamente tiene en la zona donde ustedes ven estas líneas paralelas un levantamiento, y ahí, por más agua que saquen, pues sí se la van a acabar, pero no se les va a meter el agua salada. Esa es la ventaja, ¿no? Bueno, dentro de los otros métodos que tenemos, que yo al principio les nombré, estaba gravimetría, magnetometría sísmica de reflexión, métodos eléctricos y magnetotelúricos. Entonces, los eléctricos y los magnetotelúricos se los voy a más o menos a platicar un poco juntos, para que no sea tan pesado. ¿Y qué son los eléctricos? Bueno, los métodos eléctricos son muy similares a los electrocardiogramas o encefalogramas. O sea, ¿qué se hace? Se ponen electrodos y se miden los pulsos eléctricos que el cuerpo emite. Acá, el cuerpo es pasivo, es la Tierra. También tiene corrientes eléctricas y tiene corrientes magnéticas, porque ya lo vimos. Pero existen justamente estas dos vertientes, lo que se llaman métodos eléctricos pasivos y activos. Entonces, en unos, como no es ningún paciente y le podemos dar duro y no le pasa nada, le inyectamos corriente eléctrica, y corrientes eléctricas muy fuertes, de varios amperes. Mientras que en otro lado pusimos electrodos. Entonces lo que hacemos es, por un lado le inyectamos la corriente, por el otro lado medimos cuánta de la corriente que inyectamos, porque nosotros sí sabemos cuánta le pusimos, llega a nuestros electrodos. Evidentemente esto solo lo podemos hacer de forma lineal, sobre perfiles, o sobre arreglos ya establecidos, que pueden ser como arreglos en planta. Hay puntos en los que yo emito corriente, puntos en los que yo registro como está. Hay varios arreglos, los más conocidos son Schlumberger, Benner y otros tantos, que son los tradicionales, y están también los métodos de bobinas para los magnéticos o electromagnéticos. Bueno, esto es una fotografía de lo que sería un levantamiento en campo, no muy clara, y ven ahí que lo único así como que llama la atención es una cantidad enorme de cables, una especie de varillas que son los electrodos, y por ahí una consola muy similar a la que ya habían visto antes. Son equipos completamente diferentes, pero por fuera todos se ven igual. Estas son las bobinas de las que yo les hablaba. Esto es un método pasivo. Lo único que hacen estas bobinas, dependiendo de qué componente del campo quieran medir, o las ponen verticales o le hacen un pequeño hoyito y las ponen horizontales, y después ven qué campo está pasando en el centro de ellas, y también lo miden. O sea, ustedes ven ahí una pequeña consolita que llevan los operadores cargando. Y luego, esto es lo que se llama radar de penetración terrestre. Como ven, todos son iguales, es una consolita, nada más que la ventaja de este es que viene como carrito, entonces la podemos jalar. ¿Qué hace el radar? Pues el radar también emite una señal, pero no es una señal eléctrica, es una onda electromagnética, así como las que usamos para transmitir señales de televisión, señales de radio. Igualito hacemos con la Tierra. Nosotros le mandamos una onda electromagnética, pasa por los diferentes materiales de la corteza, y dependiendo de qué materiales estén y cómo interfieran con esta onda electromagnética, ustedes van a ver que se regresa la onda. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay reflexiones y refracciones. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es como cuando ven las ondas, la luz, a través de un vaso con agua y que le ponen una cuchara. ¿Qué le pasa a la cuchara? Pues ustedes ven como que la cuchara se quebró donde está la interfaz. No es que se quebró, es que la propiedad de transferencia en ese medio, que es óptico, es diferente entre el aire y el agua. Igualito acá nos pasa. La propiedad de que esta onda electromagnética se transmita es diferente en el aire y en la Tierra. Pero lo más bonito del negocio, dentro de la Tierra nosotros tenemos muchas capas, si ustedes lo saben. Cuando viajan por las carreteras ven que están todos los estratos ahí, muy bonitos. Todos estos estratos, dependiendo de sus propiedades, van a reflejar o refractar esta onda electromagnética de diferentes maneras. Entonces, pues el radar
de penetración es un poco como lo que alguna vez vieron de películas de detectores de metales. Esos lo único que hacían era pasaban esa señal y sonaba. Ah, pues aquí hay algo, y entonces encontraban hebillas, latas viejas, cosas que no fueran de aluminio, por supuesto, ¿sí? Entonces, acá, dependiendo de lo que se llaman antenas, o sea, de qué tan grande sea la emisión, de la frecuencia de estas antenas, puede transmitirse a una cierta profundidad o quedarse muy arriba. Bueno, dependiendo de las características de las antenas y del equipo usado, el radar de penetración puede ir desde los 50 centímetros, o sea, de la parte más superficial, hasta 30, 40 o 50 metros. Más allá se necesitan antenas más grandes, mayor potencia y tampoco es seguro que llegue. Pero para cosas someras sí es muy útil, sobre todo para todo lo que se ha llamado geotecnia, o sea, todo lo que es construcción, edificios, carreteras, ingeniería civil en general. El radar ha sido muy importante, incluso para el trazo de ejes viales o de grandes estructuras como la de ahora de San Antonio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en todas las ciudades, en las grandes ciudades como la nuestra, de repente entra el trascabo o la cortadora y se lleva los 500 o 50,000 cables de teléfono, porque nadie sabía que por ahí pasaban los cables de teléfono. O el drenaje, o dejan sin agua a una colonia completa. ¿Por qué? Porque no fue trazada, o sea, la mayor parte de la ciudad ha ido creciendo de forma desordenada y no todas las obras que aún haciéndolas el gobierno se han realizado están registradas dentro de los anales del gobierno federal. Entonces, pues llegan equipos de ingenieros que de ninguna manera tienen por qué saber qué drenajes pasaban ahí, si son activos o no. Entonces, lo primero que se hace es, bueno, se pasa un radar, se hace una campaña, un levantamiento de radar, y se identifican posibles zonas anómalas. Luego se pueden hacer pequeños pozos y ver qué es, y decir, pues mira, ahí no puedes, o de plano sí puedes, nada más que avísales a los de teléfonos que te vas a zumbar todas sus líneas. O sea, esa es la decisión, porque hay unas prioridades que pueden ser de tipo ingenieril y que no pueden estar por debajo de otras. Entonces, esto es muy útil para la parte de geotecnia, para toda la parte que se llama somera, para ver estructuras muy en superficie, para arqueología, en donde también hemos incursionado. Y bueno, todos los métodos eléctricos, igual que los métodos geofísicos, tienen que estar apoyados entre sí. No podemos usar un método y decir, bueno, yo encontré la caverna a 10 metros y está a 10 metros. No, vamos a hacer otros métodos y ver que el rango entre una caverna, por ejemplo, de profundidad está entre 5 y 10. Bueno, hay que ver qué materiales geológicos hay, qué nos dicen los otros métodos, y llegar a una media que dice que está a 7, o sea, ni eran 10 ni eran 5, ¿sí? Para que más o menos tengan idea de lo que eso significa. Bueno, acá es otro tipo de radar de penetración, y como vemos, eso debajo. Bueno, en este caso no es el radar de penetración, en este caso son sondeos eléctricos verticales. Sí, ya es una interpretación de resistividades, y es que no se ve muy claro de aquel lado, pero son ohm por metro. Estos son los perfiles litológicos de los que yo les hablaba, que nos sirven como indicador para poder hacer una interpretación, por ejemplo, de sondeos eléctricos. Esto es otro equipo que se llama EM, y hay muchas variantes, del M39, 42, dependiendo de la empresa que lo construye y de la evolución que han tenido los equipos. Y bueno, como les mostraba, también es una variante del EM y solo son consolas, o sea, por fuera ustedes ven cajas con botoncitos, es todo lo que se ve. Este es el magnetómetro en modo gradiente. Sí, debería estar uno abajo, pero no se ve. Eso significa que medimos nada más la parte vertical del campo magnético. Recordarán que al inicio yo les mostré que había una componente vertical, otra horizontal, y que dependiendo de qué zona del globo terrestre nos encontremos, este campo incide con nosotros de forma vertical, horizontal o inclinada, ¿sí? Y bueno, lo que tenemos abajo ya es una interpretación
que es un campo magnético total, la reducción, que se llama al polo, que es verlo como si estuviera en un polo norte o en un polo sur, y la derivada vertical que tienen al final. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de lo que es, bueno, de lo que son los métodos geofísicos aplicados a arqueología. Esto es algo que René Chávez ha trabajado mucho, es una persona del grupo de exploración y yo he colaborado con ellos en algunos trabajos de arqueología básicamente. Esto es una catedral que se encuentra en Pátzcuaro y en donde, según los escritos de incluso de la conquista, esta primera edificación tuvo 5 naves, pero no están todas actualmente, pues ustedes saben que las construcciones van evolucionando. Y para fines arqueológicos sí es importante saber si efectivamente estuvieron o no las naves tal y como se describen en uno de los tantos tratados que hay por ahí. Es lo que se llama Nuestra Señora, la Basílica de Pátzcuaro, y están aquí. Entonces, en una de las áreas, recuerden que es muy importante, sobre todo para fines históricos, no destruir nada. Entonces tampoco se le pueden hacer hoyitos al piso porque pues se enojan los cleros. Entonces, en una zona que está completamente descubierta, se hizo un levantamiento de radar y de tomografía eléctrica. Bueno, este es un transmisor. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, esto es como si hicieran unas rebanadas en un pastel, o los antiguos ejemplos que veían de 3 dimensiones que eran cristales. De la misma manera está esto visto de 0 a 3 metros. Entonces, en 0 metros ustedes ven lo que está en la parte superior, y más allá de 3 metros es lo que tienen debajo. Pero como vieron, no era demasiado claro, y entonces se acudió también a la tomografía eléctrica. Esto es un ejemplo que no pertenece a Pátzcuaro, pero que nos permite ver cómo funciona la tomografía eléctrica. La tomografía funciona igual que la del cuerpo humano, o sea, tenemos un registro global en planta, que es el que ven del lado izquierdo, y del lado derecho lo que ustedes ven son rebanadas que pueden ir cortando, y estos cortes evidentemente son meramente numéricos, y en donde ven cómo está a profundidad la zona de interés. En este caso lo que tenemos es en la parte superior, esta que ven ahí, la tomografía eléctrica, los perfiles de radar y la interpretación magnética. Esto es una zona en Santa Cruz Atizapán. Aquí fue Oscar, que anda por ahí, el que trabajó en la zona. Y lo que se hace es correlacionar los datos que tenemos de tomografía eléctrica, de radar y de magnetismo, bueno, de campo magnético, y ver en dónde están las posibles zonas anómalas y de interés para cada uno de nuestros perfiles. Acá ya son los últimos ejemplos que les muestro. Es el Distrito Federal visto desde abajo, o sea, cuál es su comportamiento magnético en lo que sería la cuenca de México. Por aquí ven la delimitación del Distrito Federal, la delimitación política del lado izquierdo, y del lado derecho ven este mismo mapa, pero en relieve, donde vemos unos saltos magnéticos gravimétricos en una zona ya al este del DF, de lo que sería la cuenca. El último ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo para fines geotérmicos. Es una zona que está al norte de la República Mexicana, en Baja California Norte, y donde ustedes ven esa zona punteada, es justamente la división política entre México y Estados Unidos. Cerca de esta zona está una zona de producción geotérmica muy importante que se conoce como Cerro Prieto. Cerro Prieto hasta hace unos 3-4 años proveía la mayor parte de energía eléctrica suministrada a la ciudad de San Diego. O sea, la CFE vendía esta energía a la ciudad de San Diego, en Estados Unidos. Actualmente ya el contrato se terminó y esta energía es suministrada a las zonas aledañas de
Baja California Norte y otras regiones cercanas. A la CFE le interesaba conocer cuáles eran los potenciales de la zona cercana a Cerro Prieto. En general nos vamos mucho por la localización geográfica de las zonas. O sea, si yo tengo una zona productora de petróleo muy buena, pues a lo mejor cerca hay otra, ¿no? Y entonces buscamos características similares. Lo mismo pasa para el agua y para la energía geotérmica. Entonces, en el caso de esta zona, lo que ven ustedes oscuro del lado derecho es justamente Cerro Prieto, pero sus condiciones geográficas son diferentes y también la geología es diferente. Entonces, todas estas zonas tienen varias manifestaciones termales debidas a la gran falla que se va abriendo desde el Golfo hasta la parte de San Andrés. Y en todas ellas encontramos manifestaciones termales. Algunas son explotables comercialmente y otras no. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Bueno, lo que ya hacemos siempre, ¿no? Hicimos medidas de gravedad, de campo magnético y se procesaron cada una de ellas. Como ustedes ven, esta zona es muy grande, o sea, no es lo mismo ir a hacer un levantamiento en la Basílica de Pátzcuaro, donde era un pedacito de varios metros, a tomar varios kilómetros de longitud. Esto fueron levantamientos hechos a lo largo de distintos años por distintas campañas de levantamiento de datos. Y nosotros tomamos todos los datos, hicimos una integración de ellos y los reinterpretamos, pero ya todos en conjunto. Lo que pueden aquí ver es un campo, bueno, primero es los campos potenciales y la parte que tenemos del lado izquierdo es anomalía de Bouguer. Lo que tenemos del lado derecho es el campo magnético vertical para la misma zona y lo que se hizo fue una interpretación conjunta al mismo tiempo que se hizo un modelado de fluidos geotérmicos, o sea, lo que sería agua caliente. La parte que ven aquí a su lado izquierdo es ya la interpretación que se hace de este basamento. Del lado derecho ustedes pueden observar distintos cortes que se hacen y que, aunque no se ve claramente, corresponden a estas líneas que tenemos aquí, que no son muy claras. Una es la parte superior, la que sigue, y esta de abajo. Son estas que tienen acá, en el mismo orden. Aquí solo marcamos 3 o 4, lo que está acá. Y vemos cuál sería la profundidad de basamento, que es lo que tenemos acá, los distintos tipos de roca que estarían rellenando esto, y cuáles serían estructuras magnéticas importantes. Bueno, hicimos el modelado magnético y gravimétrico. Como ustedes pueden ver, esto aunado a la geología de la zona y a la tectónica nos permite ver cuáles serían las fallas que podrían transportar la mayor parte de fluido a alta temperatura de interés geotérmico, que es lo que finalmente nos interesaba. Bueno, como conclusión, o ya para finalizar y que no se duerman más, tenemos que la geofísica tiene la principal ventaja de no destruir el entorno en el que está trabajando. Si ustedes quieren hacer un corte litológico de una zona, pues tendrían que perforar el pozo e ir recuperando muestras o estos cuttings, bueno, a veces son núcleos, pero la pedacería que recuperan, normalmente, porque recuperar núcleos es caro, muy caro. Entonces generalmente se hace destructivo y se va recuperando la pedacería y viendo qué tipo de material era, pero eso también es caro. ¿Y cuál es el otro inconveniente? Bueno, el otro inconveniente es que es destructivo. Y nosotros tenemos la intención de decir qué hay debajo de la superficie que estamos observando, sin destruir, haciendo esta evaluación lo más rápido posible y con el menor costo. El equipo geofísico sí es muy costoso. El hacer un levantamiento podría parecer costoso, pero es más barato que hacer una perforación. O sea, estoy hablando de una sola. Y por otro lado, las posibilidades de éxito en una perforación para los distintos fines que se usan es bastante mayor que lo que sería si a alguien se le ocurre que simplemente por observación del suelo
puede decir aquí perforen y aquí hago el hoyo, o sea, hay gente que tiene muy buena mano y así fueron los primeros, pero actualmente ya no funciona así. Incluso los arqueólogos, que son de las personas que más, digamos que tienen una tendencia muy observacional, veían cómo estaban las culturas, cómo se asentaban las diferentes civilizaciones, y en base a eso hacían excavaciones. Incluso actualmente ellos ya evitan hacerlo porque una excavación de tipo arqueológico también es cara y necesita mucha gente y además especializada, porque si no destruyen el ámbito en el que quieren recuperar muestras. De manera que incluso en esta parte es muy importante el usar geofísica para poder evaluar una zona antes de hacer pues perforaciones, de hacer hoyos, pozos, recuperación de muestras. Entonces, si se inicia con la parte de geofísica, se hace una evaluación previa, y en las zonas o de mayor potencialidad o de mayor duda se hacen estudios más específicos, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Entonces, pues aquí tenemos que esas serían las ventajas que ofrece la geofísica. ¿Cuál es la gran desventaja de la geofísica? Pues la gran desventaja es lo que yo les dije al principio. Todo tiene menos ser exacta. ¿Por qué? Pues porque yo me estoy imaginando que hay debajo. No porque mi imaginación sea muy grande, sino porque tengo muchas evidencias desde el punto de vista físico, de parámetros físicos, de comportamiento de los cuerpos, que me indican cómo está conformada la estructura que está debajo de mí y que yo no veo. La veo de forma indirecta, la veo por ondas electromagnéticas, la veo por ondas sísmicas, la veo por sus propiedades de densidad y conductividad magnética o eléctrica. Pero de otra manera no la puedo visualizar. Entonces, esa ambigüedad que me da el tener una percepción remota de las cosas, porque pues yo no la estoy tocando, estoy nada más recabando información sobre lo que hay debajo, pues me da una ambigüedad en la interpretación. Esa sería la gran desventaja. Pero esa gran desventaja tiene formas de reducirse, sobre todo por la geología y por los métodos alternos con los que se van reduciendo las posibilidades de encontrar varias soluciones y decir, hay una solución que tiene 3 metros o 50 centímetros de exactitud. Pues sí, o sea, siempre va a haber una incertidumbre respecto a la posición de un cuerpo o respecto a su forma, pero es una incertidumbre que se puede medir y que puede ser apreciada incluso para decidir si se toma o no la decisión de hacer una perforación. Entonces, bueno, pues es lo que les puedo platicar sobre la geofísica. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto les contesto lo que quieran.